a ver si me dijo, vaya, quería haber venido, pero Buenas tardes, lo miré y bienvenidos y bienvenidas a este acto que convoca el Grupo de Economía Política Alternativa de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy hemos traído a un economista de, digamos, nacido en 1947, Manuel Garí Ramos. Digo la fecha porque imaginaros que en el año 1967, que es cuando yo nací, pues posiblemente Manuel estaría en la Complutense, me imagino, estudiando económicas. Y no es una cosa menor, porque aquí tenemos un amigo, José Manuel García de la Cruz, que no sé si le conoce Manuel Garí, que es de la misma generación, de la generación del 67, y acaban de escribir un libro porque ellos tienen conciencia de generación, de grupo, y han querido dejar, ¿no?, constancia de un testimonio de lo que para ellos fue estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, lo que significó apoyo frente a la Autónoma, porque en ese momento empezaba la Autónoma, pero era más radical la Complutense, parece, ¿no? Tenía una lucha contra la dictadura más potente. De hecho, hay un testimonio que dice que no quería ir a la Autónoma aunque estaba al lado de su casa, porque inicialmente la Universidad Autónoma de Madrid, si no lo sabéis, estaba en el retiro. Entonces, por todas esas razones, digo, bueno, traemos a un economista y a una persona de esa generación tan destacada, ¿no?, que ya tuvieron luchas muy importantes, ¿no?, contra la dictadura y a una generación, pues, a la que le debemos, ¿no?, el retorno a las libertades. Por eso se explica también, ¿verdad?, que tengamos la posibilidad hoy de escuchar una tradición, una escuela de Europa occidental, más que Europa oriental, que es el marxismo, que en el transcurso de los años se le ha ido ninguneando o se le ha dado por caducada, que creo que es la expresión que se usa ahora, ¿no? Y para nada, ¿no? Yo en clase digo siempre, ¿no?, que el marxismo es una tradición muy importante. Y para mí es una alegría poderlo traer a una facultad como esta, que es de Ciencias Económicas, donde, digamos, la economía convencional, y lo digo en clase, aquí tengo mis estudiantes de microeconomía de primero, pues lo sabéis, es lo que queda, ¿no?, lo que sea. Y aparte, porque siendo esa tradición, que es muy importante escuchar, nos va a hablar de un tema fundamental hoy para todas las tradiciones, para todas las corrientes y para sea cual sea la posición personal que uno tenga en la vida, en la política o lo que sea, que es qué relación tenemos los seres humanos, los hombres, las mujeres con la naturaleza. Ese ya es un asunto transversal. Y quien no lo quiera ver y quien no lo quiera tratar, espero, con todo mi corazón, que sea, en fin, eso sí, cancelado. Entonces el marxismo, pues como le pasa al resto de corrientes, al mainstream desde luego, lo intenta resolver de una manera, las posiciones monetaristas, los keynesianos de otra forma, pero todos tenemos que dar cuenta. Pues vamos a ver qué nos cuenta hoy Manuel. Tengo que decir que es una persona profundamente conocedora de la dimensión ecológica de la economía, lo ha estudiado muchísimo y voy a decir simplemente que tiene una serie de publicaciones, entre ellas una con el profesor Jorge Richman, que hoy está presente en la sala y quiero agradecérselo, que es ¿en qué estamos fallando, ¿no? Bueno, la pregunta siempre es, bueno, el ecologismo contra el que ha luchado tantas décadas y tan pocos avances, ¿no? Después tiene otro libro muy interesante, que es ¿qué hacemos para cambiar un modelo irracional por otra forma sostenible y democrática de cultura energética? Bueno, yo creo que ahí hay como una especie de guiño leninista, ¿no?, porque había un famoso, ¿no?, panfleto, ¿no?, que hacer ante una situación complicada, ¿no? Y bueno, después también veo que tiene otra publicación en el mismo área, ¿no?, del medio ambiente y el trabajo. Evidentemente que, bueno, lo digo en clase, lo vuelvo a repetir aquí para quien no lo sepa, el marxismo es la gran corriente teórica, política y filosófica que mejor ha estudiado el trabajo. Y a los alumnos que han visto el tema que yo he explicado de producción y costes, pues se dan cuenta que el mainstream prácticamente es poco lo que tiene que decir sobre lo que significa trabajar o el concepto de trabajo. Nada, no tiene que decir nada, muy poco. Más allá de que hay una productividad media y hay una productividad marginal que no sabemos de dónde viene, ¿no? Solo del trabajo y cómo es eso. No, eso está un poco cogido en el aire. Bueno, para no extenderme, porque lo importante es escuchar a Manuel, decir que no solamente es un teórico, bueno, yo soy un teórico de la academia, ¿no? Y ya sabemos que los académicos y los que damos clase estamos muy alejados de la realidad, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no?, para acercarnos a la realidad. Tal es así que hoy me acordaba que los economistas siempre hemos estado tan alejados de la realidad que Hobson y el libro este de Heilbronner, ¿no?, sobre
en fin, de historia económica y los filósofos terrenales, dice que en el pleno siglo XIX, cuando toda Europa occidental estaba de lleno en un proceso de expansión imperialista, resulta que todas las universidades europeas no tenían ni idea de ese fenómeno imperialista. O sea, ni idea. Estaban a otra cosa. Hasta que hubo un economista fuera de la universidad, evidentemente, que es Hobson, que empezó a hablar del imperialismo. Como una gran cosa, pero vamos, sí lo que había. Bueno, pues entonces el marxismo eso sí que lo tiene muy penalizado, quizás por eso, en fin, no consiguen, ¿no? Arraigar, no me voy a meter en ese tema, la Complutense sí que tiene algún grupo, ¿no?, de economía marxista, y aquí la autónoma creo que poco, ¿no? Pero bueno, el marxismo sí que reivindica, primero, la realidad y el realismo por encima de todo, o sea, nada de modelos que no tengan nada que ver con la realidad, eso está claro, y después aplicabilidad, que es lo que dicen los marxistas, transformación de la realidad, transformación del mundo, si no, esto no sirve para nada, ¿no? Y yo creo que eso Manuel Garí es un exponente mayor, ¿no?, de la acción y todo lo que ha emprendido en la realidad por conseguir esa transformación del mundo en que vivimos con el objetivo, pues, de liberación, ¿no?, de emancipación, y en este caso la emancipación pues viene de una reconciliación con la naturaleza. En este sentido puedo decir que forma parte del patronato de las fundaciones Viento Sur y Espacio Público. Además, ha sido director del área de medio ambiente del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud ISTAS, vinculado a Comisiones Obreras, lo cual también da cuenta de esta praxis, ¿no?, de esta práctica. Y bueno, le he escuchado algún vídeo y quería hacer la reflexión de lo que le he podido escuchar en YouTube, los que lo escuché, no solamente este vídeo que será grabado y estará en la red, y es la preocupación que tiene Manuel por el sujeto, eso es, ¿quién puede hacer este cambio realmente revolucionario en los procesos de producción actual en el mundo, ¿no?, y en España, claro, para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, de supervivencia de la vida, ¿no? O sea, para no acabar como una especie fallida y fracasada, ¿no?, que podemos fracasar y desaparecer. Eso tampoco, en fin, a la naturaleza tampoco crea que no le va a importar mucho, que los seres humanos y a los animales les va a alegrar muchísimo, desde luego. Pero bueno, como somos seres humanos, pues entonces, en ese sujeto, ¿qué lo va a hacer? Porque el problema es que no hay sujeto. En la clase trabajadora sí existió, lo vio, pero ¿quién se hace cargo de la naturaleza? Sí, ayer decía Roger Richman que sí, que él no es un hombre, sino que es la naturaleza que protesta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si es verdad que no hablamos como personas, sino como la naturaleza, que nos usa para revelarnos. Pero eso está complicado. Y él habla de dos agentes o dos sujetos que a mí me parece muy interesante y que yo creo que están suficientemente representados en esta sala, menos mal, que son los jóvenes, que eso nos debe preocupar. Me alegro muchísimo que haya tal cantidad de juventud, porque ya veis que los demás pues ya tenemos una cierta edad. Y después las mujeres. Yo creo que también es verdad que las mujeres ahí tienen un papel fundamental, porque como decía la gran Hannah Arendt, los filósofos hablan de la muerte, de cómo morir, pero las filósofas, las mujeres, y ella era una gran mujer, hablan de la vida. ¿Por qué? Porque la mujer está en la vida. Para ellas lo importante es el nacimiento, no la muerte. Y en ese sentido, pues me alegro también de ver muchas mujeres aquí presentes. Y bueno, agradecer la presencia también de nuestro ponente de la semana que viene, José Manuel Naredo, que espero que estén todos aquí para escucharle, estar con nosotros. Y bueno, son dos grandes espadas, ¿no?, Manuel Garí y José Manuel Naredo, porque lo presentaré yo en un momento. Y agradecer una vez más a Jesús Regidor, que está aquí con nosotros, que es quien ha alentado toda esta serie de conferencias, y le estoy muy agradecido una vez más. Y espero no haberme extendido demasiado, pero bueno, estoy tan contento de que esté Manuel aquí, muchísimas gracias, que me ha dado por hablar. Manuel, muchas gracias y bienvenido. Hablar es importante en este momento, que nos hablemos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Grepa, a Jesús y a Sánchez. Daros las gracias. Me lo acerco simplemente. Sí, no, acércatelo a ti, sí, vale. Mejor. Venga. Porque así nos aseguramos que se oye bien. Y, bueno, calificarme de teórico pues, puede ser una satisfacción, pero cuando tenemos aquí a José Manuel Naredo, del que tanto he aprendido, pues es un calificativo fuerte. Y lo segundo, yo no, una vez terminé mis estudios, realmente no tuve contacto con el mundo académico, o muy poco contacto. Incluso dirigí una cátedra extraordinaria en la Politécnica, pero era una cuestión muy específica en un momento dado y muy vinculada a acercar la universidad a sectores de la clase trabajadora, concretamente.
Eso quiere decir que mis reflexiones, que se han nutrido evidentemente de quienes también desde la academia o desde una formación teórica ideológica fuerte han producido obras importantes, tiene mucho que ver con mi quehacer político. Lo digo claramente, mi quehacer político y sindical, es decir, que no he podido disociar o no he querido disociar, en mi caso, tanto la tarea de reflexión como la de la acción. Bien, he calificado esta charla de retos de la transición ecosocial porque realmente el problema que tenemos importante por delante es un problema de transición entre un modelo ya inviable que nos aboca al desastre y una posibilidad de esperanza, y aquí hay muchísimas cuestiones relacionadas. Segundo, he querido plantear el debate del decrecimiento desde una óptica marxista, y aquí tengo que hacer dos apreciaciones. Una es, ¿ha habido años de debate entre decrecentistas y ecosocialistas? Que en mi opinión, de alguna manera hay que saldar, y hay que saldar haciendo síntesis creadoras nuevas. Y hay posibilidad de hacerlo, como intentaré expresarlo. Y cuando digo desde una óptica marxista, es de un cierto tipo de marxismo, es decir, que os advierto que lo que yo digo no necesariamente, con la corriente en la que yo me ascribo del pensamiento, no necesariamente esa corriente ecosocialista es reivindicada por otros marxistas. Bien al contrario, como luego veremos, hay digamos, raíces diferentes. Bien, ¿qué es lo que, por lo tanto, quiero abordar, si es que hubiera tiempo? Primero, cuáles son las cuestiones clave en los retos que tenemos por delante. Segundo, aquí lo he titulado en una diapositiva que me he hecho, esto no va de más, pero hablemos de más y los marxismos, es decir, una de las funciones que tiene también el marxismo es desacralizar, digamos, los viejos mitos marxistas para precisamente poder realizar la crítica de la economía política o esa aportación a procesos de transición social. En tercer lugar, pues hablar de las causas del crecenciismo, de este sin parar de la economía realmente existente, de creación de nuevos artefactos y de creación de nuevos impactos en la biosfera, pero también de agotamiento de recursos, ¿no? Y ahí voy a intentar relacionarlo con el capitalismo y los límites del mercado. Por lo tanto, a partir de ahí me hago una pregunta. ¿Qué decrecimiento? O sea, dando por zanjado un debate, digo, o al menos yo lo doy por zanjado, no lo pongo en cuestión, ¿qué tipo de decrecimiento? Ligado a eso, ¿qué hipótesis estratégica que tiene que ver con algo que ha planteado hace un momento nuestro profesor, que es precisamente la cuestión del sujeto? Nos hemos quedado, por así decirnos, huérfanos de un sujeto político independiente con influencia masiva. No quiere decir que no haya potencialidades. Lo que estoy diciendo es que no ha comparecido en el escenario, en el gran teatro político en la realidad, o ha desaparecido. Bueno, y luego ver la propuesta programática de transición en un horizonte ecosocialista, reflexionando sobre temas como propiedad, planificación democrática y autogestión. Bien, la naturaleza de la crisis es multidimensional y compleja. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Abarca un aspecto que para quienes sois estudiantes, las personas que sois estudiantes de económicas, os será esto familiar, que es el problema que tiene actualmente el capitalismo y los imperialismos en pugna, tiene relación con el intento de mantenimiento de una tasa de rentabilidad que se le resiste. Algunos autores han dicho que el capitalismo ha podido sobrevivir en su versión neoliberal porque
no pudiendo solucionar problemas de fondo en torno a la rentabilidad, a la tasa de ganancia, en terminología mendeliana o marxista en general, ha encontrado una gran muleta en la desregulación, en una desregulación de dimensiones planetarias. En primer lugar. En segundo lugar, en el extractivismo y en la explotación de la naturaleza. Es decir, volvemos otra vez a tener que plantearnos problemas que ya se habían planteado precedentes, tanto teóricos como en la lucha social, ¿no? Problema de sobre qué se apoya la explotación del capital. Y vemos que hay una agudización de la competencia interimperialista que puede dar origen a guerras, un aumento de la desigualdad a nivel mundial. Yo creo que es conveniente mirar críticamente a la obra de Piketty, pero mirarla. Es decir, yo tengo mis propias posiciones críticas, estoy preparando un artículo sobre eso, pero me parece que es una buena base para empezar a reflexionar sobre la cuestión de la desigualdad. Y luego, pues está la dimensión energética, climática, de distribución de la biodiversidad y de translimitación en general de nuestras relaciones con la naturaleza. Segundo elemento de la crisis, factor tiempo. Factor tiempo se ha convertido en un factor político. No tenemos por delante años y años, bueno, algunos tenemos pocos, pero bueno, vosotras y vosotros, que sí que tenéis por delante una perspectiva de vida, no tenemos tanto tiempo para solucionar problemas que son urgentes, o al menos para mitigar algunas de las consecuencias que ya estamos viendo del sistema productivo, del impacto sobre la naturaleza, sobre la biosfera, y realizar una adaptación. Bien, aquí hay una discusión muy interesante que yo no puedo entrar, me es imposible por cuestión de tiempo, que es precisamente esta del tiempo como elemento político. ¿Hasta qué punto podemos pensar que podemos desarrollar planes de acción? En tercer lugar, es una crisis mundial. Ya no va, todos los aspectos que he planteado ya no son de aquella otra comunidad o país. Y en cuarto lugar, un poco lo que ya se ha planteado de la incomparecencia de sujetos de cambio potentes. Bien. El marxismo. Yo os decía que no iba a hablar de más, pero voy a hablar de más. Hay una explicación que en parte es cierta de que Marx no se planteó cuestiones ecológicas cuando sí que había ya científicos que las estaban planteando. Bueno, es una explicación, digamos, Marx y su tiempo, ¿no? Es decir, hasta qué punto podía plantearse algunos problemas. Pero para mí no es satisfactoria. Es decir, explica ciertas cosas, pero no me satisface porque una potencia de fuego como la que tuvo en el campo teórico Marx. Entonces, es verdad lo de su tiempo. Y he traído unos datos que lógicamente sitúan la realidad. Entre 1850 y 2007, no tengo más datos, porque lo he tomado además de un autor, desgraciadamente recientemente fallecido, un economista francés, Michel Husson. La productividad media, medida mediante el PIB mundial por habitante, se multiplicó en ese periodo por 9,5. Mientras que las emisiones globales de CO2, en ese periodo de la Revolución Industrial 50 al 2007, se multiplicaron por 155, pasando de una emisión de 54 millones de toneladas a una de 8.365 millones. Es evidente, y además no podéis ver la curva porque no la he planteado, pero da igual, esto os lo puedo facilitar, la que se trazó en este libro del que hablo. Es evidente que no se puede tener la misma percepción de la importancia de los efectos del cambio climático asociados a la producción, al uso de combustibles fósiles, al modelo de movilidad, en 1870 que en 2024. Eso es evidente. Pero os decía que aun siendo verdad, es decir, hoy, fecha digamos de hoy más o menos
las emisiones de CO2 en la atmósfera son ya 180 veces superiores a las debidas. Siendo eso verdad, eso no justifica que desde el punto de vista teórico hubiera ese vacío en parte del pensamiento de Marx. Pero tampoco esto es verdad. No hay tal vacío. Es verdad que si uno lee un panfleto que creo que todo el mundo tiene que conocer, pues lo digo con toda sinceridad, que es el Manifiesto Comunista, o un trabajo como la Contribución a la Crítica de la Economía Política, se enfrenta a la hora de la concepción del análisis de la sociedad, pero también de las causas que pueden provocar la revolución, una visión cuantitativista y de alguna manera estatista de la solución. Es decir, vincula la solución a un tipo de intervención del Estado. Ya en la ideología alemana, Elie y Engels se plantean de forma muy elemental, pero ya se lo plantean, que no solamente hay fuerzas productivas que se desarrollan y que significan la posibilidad de abrir las grandes avenidas para las grandes masas de poder satisfacer todas las necesidades, sino que también hay fuerzas destructivas. Y señalan el maquinismo y el dinero, entre otras cuestiones, como elementos negativos sobre la tierra. Bueno, sobre la tierra sí que más reflexiona algo, sobre el tema de la agroquímica del momento y tal, pero bueno, es incompleto. Ahora bien, si uno mira el Capital, la lucha de clases en Francia, el Capital obra, la lucha de clases en Francia, la reflexión que se hace sobre la comuna, ya tanto la crisis del sistema como su solución adquiere otra dimensión, donde ya no es tanto esa contradicción entre las fuerzas de producción y las formas de propiedad, etcétera, etcétera, en el modo productivo, tanto como que la emancipación y la revolución van a afectar a la gestión racional, ahora cito literalmente, de los intercambios de materia con la naturaleza. Y además se introduce a partir de la comuna la reflexión sobre el gobierno directo, la autoorganización y el gobierno directo de la ciudadanía. Bien. Por lo tanto, desaparecen algunos rasgos en ese complejo pensamiento de Marx. Hay algunos conceptos clave que tenemos que retener. Metabolismo, sociedad, naturaleza. Que las dos fuentes de la riqueza son el capital y la naturaleza. Perdón, el trabajo y la naturaleza. Y que el capital es una relación social que se puede quebrar. No es, o sea, me parece que eso es importante porque eso es lo que permite a un desarrollo marxista, no mecanicista, no estatalista, no determinista, en mi opinión. Pero en el campo tanto de la visión ecológica como en el campo de la comprensión de cuál es la democracia real en una sociedad futura de mujeres y hombres libres, y tras el aborto que supuso en el campo social, en el campo político y en el campo ecológico, el socialismo realmente existente, que imitó los modelos productivos, las herramientas productivas, las cogió sin más del capitalismo y las aplicó de una manera sin límite. Después de eso, pues claro, hay que sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, dentro del marxismo hubo un productivismo, una herencia política, que es una escoria que hay que ir eliminando. Segundo, una admiración sobre la técnica. Los trabajadores socialistas del siglo XIX y XX admiraban la técnica. Es decir, de alguna manera no ponían pocas reservas, ¿no? Es verdad que hay excepciones más recientes ya a esta derrota, por así decirlo, de las ideas, o no consideradas ideas ecologistas, y ahí incluyo la crítica a uno de mis autores políticos de referencia, que es a Trotsky, que no se planteó. Desde ahí pienso que Lenin en ese sentido fue más sensible a algunas cuestiones que Trotsky, siempre por cartas, y me refiero no se planteaba la cuestión globalmente, pero sí por algunos artículos, algunas cartas, etc. Pero es verdad que se va abriendo, a partir de excepciones, un pensamiento dentro del campo marxista
por autores cuyas evoluciones posteriores no es lo que yo quiero ahora analizar, sino lo que implican de ruptura, que son, por ejemplo, Gary Commoner, Walter Benjamin o André Ghoz. Pero en un momento dado son factores disruptivos del productivismo dentro del pensamiento marxista. Por otro lado, es verdad que la crítica marxista a la economía política es imprescindible para comprender de dónde viene el crecentismo, que va a ser parte de la explicación mía posterior, es decir, el crecimiento sin límites. No sé si hay algún sitio libre por aquí, lo digo por... Aquí hay sitios libres. Pues si queréis está más cómodos. Aquí hay otro y hay otro. O sea, hay 4 o 5. Aquí hay 2. Y bien, continúo diciendo, y os recomiendo lecturas, autores que podéis tener como referencia para situar a Marx en el debate ecológico. Es decir, al igual que yo digo, no se puede plantear de forma simplista que en Marx ya estaba el origen de una respuesta socialista al productivismo, también digo que es más, como he intentado explicar, es más complejo. Y para ayudaros a comprender la posibilidad de un marxismo ecologista, de un socialismo ecologista, os recomiendo los trabajos de Sacristán, de Fernández Buey, de Kohei Saito. Yo creo que es un autor japonés que hay que, en castellano hay traducido al menos 2 obras que yo recuerde, que hay que volver a estudiar. Obviamente a cada uno de ellos se le pueden aplicar críticas, lógico, no son, pero me parece que nos ponen en buena pista. John Bellamy Foster, Daniel Tanuro, hay cosas publicadas en castellano y prologadas por cierto, algunas de ellas por Jorge Rietzmann, de Michael Lowy, que es uno de los impulsores de los manifiestos ecosocialistas y sigue siendo ya un veterano, muy veterano. Para que sea veterano, imaginaos, dicho por mí, lo veterano que es. Sigue muy activo, acaba de sacar un opúsculo que es La lucha ecosocial o algo así, experiencias de lucha ecosocial. Entonces se ha preocupado de ir hilando luchas de trabajadoras, de trabajadores, de campesinos en una visión social y ecológica. Y os recomiendo el trabajo, que además tiene una virtud, que es corto, y eso en los tiempos que corren pues a veces se agradece, hay tantas cosas que leer, del propio Jorge Rietzmann, La ecología de Marx, y luego entre paréntesis y Engels, que ha tenido varias versiones y me parece que ayuda a acercarse al pensamiento marxista desde la óptica que estoy planteando. Bueno, decía, perdonad que esto se me ha ido aquí la chuleta. Decía Daniel Bensay, filósofo francés, militante revolucionario y amigo, que también falleció hace unos años, que Marx tenía un ángel verde y un demonio productivista. Es decir, esta doble dimensión que a un marxista como Bensay, que un marxista diga esto, ayuda a desacralizar, digamos, el tótem, ¿no? Bueno, Bensay plantea la necesidad de resignificación de los términos para dominarlos tras el descrédito socialdemócrata y estalinista, habla de limpiar, empleando la misma expresión que yo acabo de emplear, a las escorias productivistas, tras años, digamos, de pereza intelectual y de adaptación a lo que había, a las formas de producir que había, la necesidad de reconstruir el pensamiento marxista en clave ecológica a la vista de lo que él decía, una crisis civilizatoria originada por 2 subcrisis concomitantes. La crisis social, desigualdad y explotación de los seres humanos
en torno a la producción, la crisis del equilibrio de la biosfera, los límites en capacidad de suministro de recursos y de carga de emisiones. Claro, habría que añadir, y estoy seguro, conociendo lo que lo habría añadido, en algún texto es posible rastrearlo seguro, la crisis, digamos, del patriarcado. Es decir, cómo no solamente hay un problema de producción, de reproducción, de cuidados, que implica que en cualquier crítica, pero también en cualquier proyecto alternativo, se tenga en cuenta esa dimensión que tantas veces desde la política se ha olvidado. Bueno, hay varias explicaciones de por qué el crecimiento. Yo diría que hay algunas más vinculadas a la crítica a la sobreproducción, otras más a la crítica al consumo. Yo creo que habrá que hacer síntesis. En mi opinión, hay que actuar sobre el sobreconsumo, pero allí donde hay sobreconsumo, porque la gran parte del planeta no tiene ese tema, no tiene esa realidad. Y sin embargo, en todo el planeta hay una crisis de sobreproducción, es decir, hay más artefactos, de ahí la competencia intercapitalista e interimperialista, de ahí la necesidad de bajar, comillas, los costes, salarios, derechos sociales, etc., ¿no? Bueno, pero en todo caso, de esas dos visiones hay que ir buscando los lugares de acercamiento. Hay lo que yo llamaría, no es peyorativo, al contrario, es un decrecentismo antropológico. Es decir, la ideología esa corriente que piensa que la ideología del crecimiento es constituyente del enfoque desarrollista, que no hace referencia al modo de producción, no hace referencia al capitalismo, es decir, habla del problema del crecimiento sin límites sin tener en cuenta el marco en el que se da. Y la solución suele plantearse, cosa que yo estoy de acuerdo, aunque haré matices, en la necesidad de una contracción del metabolismo social y nuevas formas de la organización productiva, cooperativas, etc. Bien, algunas consideraciones sobre esto, teniendo en cuenta que considero que son gente con la que hay que colaborar intelectual y políticamente. La primera consideración es que el problema no es la contracción del metabolismo, sino de la dimensión de sus y la dimensión y sus consecuencias biofísicas. Es decir, el problema no es solamente la cantidad de mercancías que hay, sino qué consecuencias está teniendo en términos biofísicos ese producir continuamente. Segundo, la contracción se va a dar. Se va a dar por razones de límites físicos y deberíamos de adelantarnos porque hay materias primas, hay elementos que pueden empezar a agotarse directamente, lo cual va a producir nuevas guerras. Como hemos conocido las guerras del petróleo, pues habrá las guerras, qué sé yo, de tal material, tal tierra rara por la que son capaces los imperialistas de diversa laya de crear guerras, ¿no? La segunda es, como os decía, que se va a dar, pero además por motivos políticos. Es que si no nos adelantamos, con todas las herramientas, y esta es una diferencia que yo mantengo con algunos compañeros, compañeras que no tienen en cuenta, o sea, yo no le hago asco a ninguna herramienta. Hasta el Estado va a ser necesario para la gran transformación a proponer. Luego ya veremos qué pasa con el Estado. Hay toda una discusión de cómo la sociedad puede reabsorber al Estado y hacer una democracia. Pero esto es otra discusión. Me parece imposible plantear medidas impositivas de protección de la naturaleza, de evitación de emisiones, de eliminación de productos tóxicos, etcétera, si no hay un poder coercitivo. Lo digo clarísimamente. Otra cosa es a favor de quién está ese poder coercitivo y cuál es su provisionalidad. Son temas que lo dejo ahí porque son discusiones más bien. Es decir, no basta con frugalizar la sociedad, que creo que hay que frugalizarla en los países capitalistas, industriales, en la clase a nivel mundial alta, es decir, no hay que
evidentemente habrá que frugalizar a más de un déspota indio, a más de un déspota africano, eso está claro. Pero no podemos tratar, sin tenerlo en cuenta, las diferencias que hay de clase, ¿cómo se llama?, de países dependientes, países empobrecidos, etcétera, y de países imperialistas. Bueno, es necesario, por lo tanto, no solo una sociedad del buen vivir, considerada en términos de mayor frugalidad, con lo que estoy de acuerdo, sino también hay un sector importante de la actividad económica que es fundamental hacerlo crecer. Hay que hacer crecer los derechos humanos y solventar las necesidades básicas de millones de seres humanos. Y eso implica que hay un desarrollo, voy a emplear un término clásico, desigual, pero que tiene que ser combinado en la aplicación de las medidas de reducción de producción de emisiones, etc. Porque si no, estaremos cometiendo una injusticia social si no aplicamos también la justicia climática. En resumen, o yendo al final de esta idea, no podemos considerar el tema del decrecimiento igual en Madrid que, pongo por caso, Sao Paulo, y mucho menos todavía en Delhi. O sea, creo que esta idea a veces se olvida desde Occidente. Bueno, bien. Eso, lo que estoy planteando, creo que es compatible y además es condición sine qua non necesaria la necesidad de autoorganización de las propias sociedades, de las clases subalternas, etcétera, es decir, de la creación en la práctica de sujetos de cambio. Porque lo que yo no confío es que el cambio venga solamente a partir de élites, de minorías gobernantes. Es decir, que os estoy dando algunas de cal, algunas de arena, pero creo que al final esa es la argamasa del cambio. Bueno, hay una explicación que sería ecosocialista, hay un desequilibrio del metabolismo humanidad-naturaleza, como antes he planteado, y tiene como consecuencia un productivismo que es inherente a las relaciones sociales capitalistas basadas en la plusvalía que se extrae a la mayoría de la población trabajadora, hacia la población trabajadora por parte de los patronos en el terreno de la producción, a buscar gastar o que el coste sea mínimo en las funciones de reproducción y cuidados. Por eso una de las ideas del pacto fordista es: yo le pago más, pero yo no me ocupo de los problemas de su casa. Los problemas de su casa lo soluciona su señora. Lo digo para ir a las claras. Y además una desconsideración de la propia naturaleza. Pareciera que la naturaleza es un suministrador sin fondo a coste cero. Yo creo que todo eso forma parte de la ideología del capital. Bueno, digamos que el problema con el que se enfrenta el capitalismo es que tiene que estar creciendo continuamente, porque si no muere, tiene que pedalear continuamente. O sea, no hay posibilidades en lo que yo alcanzo de un capitalismo estabilizado. Su propia lógica le lleva, la lógica de la ganancia, de la rentabilidad, de la competencia que es un despilfarro. Si bien veis qué cantidad de recursos no se gastan en publicidad, qué cantidad de recursos no se gastan en hacerse la guerra. Me refiero a las dos guerras, a la guerra de cada día entre capitalistas y a las guerras con costes humanos. Bueno, implica, por lo tanto, acabar con esta orientación productivista implica acabar con un modo de producción, unas formas de producción y, por lo tanto, abordar medidas de mitigación y avanzar en políticas de adaptación. Bien. Una cosa importante que muchos socialistas de primera hora no tuvieron en cuenta. No se trata de tomar el aparato productivo y simplemente ponerlo al servicio de la mayoría. Habrá que reinventar el aparato productivo. Habrá que cancelar muchas prácticas.
Bien, ¿es el decrecimiento en sí mismo una reivindicación? Desde mi punto de vista, no. El crecimiento como decrecimiento no es una reivindicación para exponer. ¿Es un proyecto de sociedad? Pienso que no. Pero, sin embargo, el decrecimiento es una limitación que nos viene de forma objetiva, es una limitación física. Es decir, hay escasez y además hay una civilización en peligro. Por lo tanto, el decrecimiento no es tanto un ideal que se presente, en mi opinión, como horizonte de sociedad, sino un camino que sí o sí hay que seguir, y cuanto antes y de forma más colectiva, organizada, consciente, mejor. Bien. Por lo tanto, en los programas de la transición ecosocial es una restricción que hay que meter. Para realizar la transición ecosocial hay que responder a unas preguntas básicas. ¿En qué decrecer? ¿Dónde decrecer? ¿Por qué decrecer? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Y quién decide? ¿Quién decide si hay que fabricar más autos o hacer más hospitales? Eso son decisiones que no se pueden dejar al mercado. Es decir, si os estáis dando cuenta y estáis familiarizadas y familiarizados con algunos términos marxistas, se trata de producir valores de uso frente a los valores de cambio que imperan en el capitalismo. Bueno, aquí yo considero que hay en este campo un espacio de convergencia posible entre un ecosocialismo decrecentista, entre el ecosocialismo y el decrecentismo, en torno a una síntesis, el ecofeminismo, el post-extractivismo, etc. Es decir, que hay varias causas que pueden formar parte de, luego plantearé, un bloque emancipador, ¿no? Bueno, ello implica también nuevas prioridades y formas democráticas y da pie a una nueva cultura del consumo. Es decir, si bien no creo que el problema sea el consumo, sí que es necesario, no, quiero decir, no es la piedra filosofal, sí que creo que hay que tener una nueva cultura. Bien, he dicho, la convergencia es posible, se han dado pasos intelectuales importantes recientemente entre representantes de ambas corrientes, Michael Lobby, que ya lo he citado, y Georgios Hallis, que han detectado en una publicación reciente 8 áreas de convergencia. Esto está bien porque significa que se realimentan los pensamientos. En un sentido, emplean expresiones, Tim Jackson lo llama prosperar sin crecer, los autores que antes he citado hablan de decrecentismo ecosocialista planificado. Bueno, por lo tanto, se va configurando una idea. El decrecimiento es un camino frente a las crisis de sobreproducción y a un modelo de consumo inviable. Y el ecosocialismo podría ser el horizonte regulador para el conjunto de la sociedad, la utopía, teniendo en cuenta que nos movemos a nivel planetario en términos de escasez y en términos planetarios, pero también en cada país, hay límites biofísicos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué sería, por utilizar una palabra también muy querida de Said, qué sería el iba a decir eurocomunismo, perdonadme, que sería el ecocomunismo? El ecocomunismo sería el resultado de ese periodo de transición, de implantación de medidas ecosocialistas. Bien, vamos a ver. Bien, como conclusión de esta parte os digo que, y acelerando, que ello exige medidas desiguales para situaciones desiguales. Pero exige también un empoderamiento social que está en pañales, es decir, una autorganización social y ir situando un nuevo rol del Estado de forma transitoria. Bien. Por ejemplo, las respuestas
a algunos de los interrogantes que he planteado. Algunos, pues ¿en qué hay que decrecer? Pues en energía, en uso de energía. Tenemos una voracidad energética desusada en todo, no solamente en la movilidad, en la producción, en el uso doméstico de la electricidad, etc., en general. Es decir, como si no hubiera ningún límite. También en el terreno de los materiales, como creo que todas y todos sabéis y he planteado. Por lo tanto, una de las funciones fundamentales va a tener que ser pacificar los intercambios de materias y los transportes, pensar otro modelo de movilidad, otro modelo Pero hay cosas en las que hay que crecer. Antes he apuntado: sanidad, enseñanza, cuidados, agricultura no tóxica de proximidad, recentrar los procesos industriales. Fijaos el absurdo de la pandemia. El COVID es una muestra de que cuando se habla de las crisis del capital, Mandel, por ejemplo, habla de las ondas largas y habla de factores endógenos a la economía, factores exógenos, más propios del marco social y político, que van regulando los cambios de onda. Pues habrá que ver a partir del COVID los factores exógenos, ecógenos, perdón. Es decir, unos factores que determinan fuera del campo de lo que es el funcionamiento económico y de los marcos políticos y sociales convencionales, determinan una crisis en el comercio, en la producción, etc. Y os decía qué absurdo es que no tuviera la mayor parte de países occidentales fabricación de mascarillas. Cuando hay que traer mascarillas a través de estos contratistas sinvergüenzas, etcétera, de lejanas montañas, que diría aquel, pues es porque aquí se ha hecho una división del trabajo en la cual resulta que cosas que son imprescindibles para una comunidad, pues ahí no se fabrican. No se fabrican, no son rentables. ¿Por qué? ¿Quién ha decidido no fabricar? La lógica de la ganancia, la lógica del mercado. Bien. Aunque luego se creó un mercado de sinvergüenzas. Bueno, nuevos modelos, decía, de movilidad, pacificando los stocks, ir abandonando los combustibles fósiles, etcétera. Recientemente, en una revista que hemos participado Jorge y yo, no he leído todavía el artículo de Jorge, yo planteaba una cuestión, bueno, que no es ninguna originalidad porque más gente lo ha escrito, que era que más gente lo ha dicho, y es que estamos aumentando muchísimo las energías renovables, muchísimo, a nivel mundial y en este país también, pero no ha disminuido el consumo de combustibles fósiles, sigue aumentando. Esto es una paradoja, una contradicción, una estupidez. Bueno, entonces, evidentemente, pues hay otros temas que, como decía, de cambios de movilidad, el tema del avión, etcétera, ya lo doy por supuesto. Cambios en la vivienda y en la organización del territorio. Es decir, muchas veces somos intensivos en el consumo de energía simplemente por dos razones. Porque no se hacen viviendas bioclimáticas o escuelas bioclimáticas, no se construye con racionalidad. Yo antes comentaba en la comida con José Manuel y con Jorge que la casa donde vivía mi madre, donde yo nací, en verano no necesita aire acondicionado, porque es una casa de esas viejas que resulta que la habían pensado pues, para un clima, en este caso de donde yo soy, bastante tórrido, ¿no? Entonces, bueno, y de organización del territorio. Es un absurdo que tengamos que movernos todos los días para ir al trabajo kilómetros y kilómetros, teniendo que utilizar pues, los medios de transporte públicos muy limitados en comparación al conjunto de traslados que hay. Bueno, quería señalar en el tiempo que me queda algunos elementos, digamos, de propuesta de trabajo, de acción, ¿no? Bueno, quería hablar de la hipótesis estratégica y de un programa de transición ecosocial. Bueno, de alguna manera, ya en la presentación se ha apuntado la necesidad, se ha hecho de mí, que una de mis preocupaciones es la necesidad y al mismo tiempo la duda de si tenemos tiempo de construir un nuevo bloque social y político contrahegemónico al dominante, capaz de imponer otra agenda y otra actividad.
necesariamente ese bloque contrahegemónico va a ser diverso, plural, conflictivo, porque va a tener que solventar intereses de los diversos y de las diversas en situaciones además ecológicas y sociales diferentes, ¿eh? Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de crecimiento, hace poco tuve una discusión con sindicalistas latinoamericanos por Zoom y decían, es que no, mi familia no tiene nada que decrecer, es que si decrece nos vamos al garete. Bueno, por lo tanto, ese nuevo bloque social a nivel de cada marco político, Estado-nación, comunidad económica, Unión Europea y a nivel internacional, tiene que tener en cuenta esa diversidad y complejidad. Y además se tropezará con un asunto. Hay unos niveles de conciencia e incluso intereses inmediatos muy diferenciados. Es decir, para construir una ecología popular de masas en clave social, hay que ganar a la mayoría de las y los trabajadores. Si la mayoría de las y los trabajadores no le ponen, ¿cómo se llama?, la barra en la rueda del motor del capitalismo, pues tendremos más dificultades de cambio. Pero la clase trabajadora no es homogénea en torno a esto. El pacto fordista conllevó también en los países de la OCDE un pacto productivista. Ojo, una asimilación a los intereses de un modelo de desarrollo de la industria química, etcétera, etcétera. Bien, ¿eso qué significa? Significa que habrá reacciones desiguales, pero ahí tenemos una ventana de esperanza. Es verdad que puede haber intereses diferentes según en qué sector de la producción estés trabajando, pero hemos tenido experiencias muy hermosas también, y hay que señalarlas, no puedo detallarlas, de gente que trabajaba en sectores productivos, digamos, ligados a la industria contaminante, que de pronto dicen, no, es que nos podemos reciclar, es que esta fábrica se puede reciclar, puede hacer otras cosas y de otra manera. Por lo tanto, ahí tenemos, y decía que tenemos no solamente experiencias pocas positivas, pero tenemos otra cosa, que es muy importante, es que el mismo trabajador que puede hacer causa común con su patrono contaminador, resulta que tiene hijas, hijos y quiere un futuro mejor. Es decir, como persona fuera de la fábrica, también podemos... Bien, la necesidad de un nuevo sindicalismo que rompa el pacto fordista y sus herencias, pero también que rompa los pactos que han consolidado el patriarcado. Es decir, acabar con el sistema y con el modelo productivista presente implica poner también en la arena más cuestiones. Voy terminando. Por lo tanto, en el programa de propuesta social habrá que emplear una metodología basada en esa combinación de reivindicaciones aisladas, inmediatas, sentidas por mucha gente. Salvar Doñana para alguna gente es vital, así de claro, para otros no. Otros han hecho el negocio de matar Doñana. Bien, por lo tanto, reivindicaciones que pueden ser, a lo mejor por la incineradora que está fastidiando los pulmones de mis criaturas, ¿no?, con sus emisiones de furanos y dioxinas. Bueno, que pueden ser sentidas por amplios sectores, pero para eso hay que activar, es decir, hay que ponerlo en evidencia y conectarlas, ir conectándolas con reivindicaciones del día siguiente, es decir, alumbrar una conciencia también de que es posible formas de hacer diferentes alternativas. Esto es, de alguna manera, Marlejo Platós. La gente no pasa de defender el aumento de pensión o de salario a desear el socialismo, así, no. Hay mediaciones políticas, es decir, hay procesos de cambio de la conciencia. Bueno, sí, en el caso de que se produzca una crisis política y social que no es descartable, en estos momentos, claro, estamos muy impresionados por el avance de la extrema derecha, de la derecha a nivel mundial, ¿no? Los Modi, en fin, las familias estas de Filipinas, etcétera, ¿no?, de asesinos, los
Trump, los Milei, pero, bueno, ya no hablemos también de lo más cercano, pero esto nos está impactando. Pero, ojo, vivimos una época con un altísimo grado de inestabilidad. La dominación capitalista no está asegurada. Si estuviera asegurada, no estaríamos viendo el escenario de conflictos continuos que está habiendo. Bien, entonces, en caso de que se dé una crisis política y social, que empezará en un país o en dos países y puede o no extenderse, bueno, pues se abren alternativas. Yo no quiero ser más optimista que eso, se abren alternativas a un empoderamiento social y a una alternativa ecosocial. Bien, termino diciendo que esa posibilidad de desgajar a gente que el día de antes no tenía una concepción ecológico-social, pues lo vimos con los chalecos amarillos en Francia. Empezaron con reivindicaciones, por así decirlo, de que se me baje el carburante, ¿no? El precio del carburante. Pero el final de los chalecos amarillos tuvo, bueno, nada, yo estuve varias veces en movilizaciones suyas y gritaban fin del mundo, fin de mes, una misma lucha. Es decir, habían incorporado la idea de que no bastaba solo con solucionar el problema inmediato del ingreso, sino que era necesario otro marco. Ahora están en Francia también, no sé si se traduce bien, los temblores de la tierra o los terremotos de la tierra, que son experiencias en las que participa juventud, campesinado, feministas y sectores sindicales. Y están teniendo una cierta repercusión. Cito esos dos ejemplos porque podéis estar más familiarizados. En este marco, las políticas, por ejemplo, que se nos anuncian de New Green Deal en torno a Ocasio y a Bernie Sanders, etcétera, etcétera, como políticas alternativas a otro modelo de crecimiento respetuoso con lo verde, en mi opinión, tienen aspectos positivos, bien intencionados, pero en mi opinión son irrealizables. No es posible, es un oxímoron, en una expresión de Tanuro, lo de un capitalismo verde. Es un... sin Dios, no cuaja. Capitalismo y verde, pues, tiene una contradicción en sí mismo. Es decir, pensar que puede haber un crecimiento verde sin poner en cuestión las bases que producen la situación es cerrar los ojos a que es el capitalismo el que está rompiendo los límites y los equilibrios biofísicos. Bueno, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, pues yo pienso que hay que pensar en propiedades más que en este concepto de mi propiedad individual, que yo no descarto, hay cosas que tienen que ser de uno o de una, ¿no? Es decir, no sé, yo quiero tener una toalla para secarme bien. Pongo a breve el ejemplo más exagerado, ¿no? Hay cosas que perfectamente pueden estar al albur de lo que decida un individuo. Pero, ojo, en las cuestiones fundamentales tienen que ser aquellas que son decisivas para el conjunto de la sociedad, que no son de uso simplemente, no son de disfrute de algo. Tiene que haber propiedades compartidas en el campo de la producción. Tiene que haber propiedades comunales, cooperativas, públicas, una combinación de formas de propiedad social. Pero tiene que haber también planificación democrática. El término planificación en las facultades de economía está denostado y se asocia, bueno, hubo un tiempo en que a nosotros nos explicaban la planificación indicativa y todo aquello, ¿no? Como un gran avance dentro del capital. Bueno, yo creo que si alguien planifica, normalmente, más que sus oponentes, son los propios capitalistas en sus estrategias. Pero digo, una planificación democrática que tiene que tener multiniveles de decisión. Es decir, si el problema es mundial, pues habrá que tomar decisiones marco mundiales. Si el problema es local, habrá que tomar decisiones directas por parte de la comunidad afectada. Pero la gestión de los medios de producción, las prioridades deben ser establecidas por el conjunto de la ciudadanía. Pero eso implica dos cosas más. Una participación muy activa en política, cosa que actualmente no ocurre. En este momento hay una pasivización, la estamos viviendo, y una autoorganización, cuarta vez que digo la palabra,
para poder realizar también autogestión de la producción. Es decir, que en el horizonte que yo estoy, que proponemos desde el ecosocialismo, significa tener una sociedad muy activa. Bien, termino diciendo que como los problemas que no entienden de fronteras, de esas delimitaciones que se hacen artificiales, bueno, pues es verdad que las luchas nacerán y se ocurren y pueden seguir produciéndose a nivel del Estado-Nación, pero que van a tener que trascender a nivel internacional. Porque hay problemas que no se solucionan en el marco de un país. Es decir, imaginemos que Mónaco hace una decisión muy importante sobre los combustibles fósiles. Mientras Estados Unidos, China sigan emitiendo, pues poco se avanza. El ejemplo un poco forzado me vale para expresar la idea. Oye, y tenía aquí en la chuleta, ponía gracias por vuestra atención, porque habéis estado muy atentas y atentos, cosa que desde aquí se ve muy bien. Y bueno, pues ya me diréis, os pediría si queréis participar más opiniones que aclaraciones. Bueno, pues voy a cerrar la grabación, ¿de acuerdo? Y ya podéis hacer las preguntas que queráis. Dos cositas para... Espera, déjame ver. Hay